Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa Voces del Español número 13. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial con la que vamos a conversar sobre la enseñanza del español en el ámbito médico. Se trata de Carmen Martínez Zurita. Ella estudió medicina en la UNAM y después encontró su vocación en la enseñanza del español. Empezó en escuelas primarias y también en México, pero también después en la ciudad de Chicago. Ella empezó a dar clases de español en City Colleges, en la Escuela de Idiomas de Berlitz y posteriormente en UNAM Chicago. Carmen tiene 40 años de experiencia docente enseñando español como lengua extranjera, entonces es una de las profesoras con mayor experiencia con las que contamos en esta sede de la UNAM en Chicago. Y también tiene, digamos, el perfil privilegiado de conocer tanto el ámbito médico como el ámbito de la enseñanza de español, una coincidencia muy afortunada para la labor que realizamos, una de las labores que realizamos en esta sede, que es justamente la enseñanza del español a profesionales de la salud. Entonces, bienvenida, Carmen, a este programa. Mucho gusto, gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Carmen. Pues quisiera pedirte que compartas con nuestro auditorio en tu experiencia. Bueno, ya hemos hablado en este programa en varias ocasiones sobre diferentes temas relacionados con los retos a los que nos enfrentamos al enseñar español, pero en particular ahora quisiera que nos comentaras cuáles son los retos específicos a los que se enfrenta un profesor cuando tiene que enseñar español médico. O sea, yo, por ejemplo, soy maestra de español como lengua extranjera y si de pronto me piden que dé español para médicos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, uno de los primeros retos es el vocabulario médico. Enseñar todas las partes de anatomía en español, porque los médicos lo saben perfecto en inglés, pero en español es difícil para ellos. Otro de los retos es enseñar, por ejemplo, a hacer un diagnóstico, darles un diagnóstico en español a los pacientes, porque ellos lo saben perfecto en inglés, pero no saben el diagnóstico. Y otro de los retos es que ellos entiendan muchas veces en la forma coloquial que habla el paciente cuando describe sus enfermedades. O sea, no basta con conocer un español general como el que enseñamos a todos nuestros estudiantes, sino que hay estas particularidades de vocabulario, de la explicación médica que se le da al paciente. Uh-huh. Y me imagino de cómo el paciente expresa sus necesidades. Cómo expresa sus necesidades y cómo el médico tiene muchas veces que asociar la medicina con la cultura, que es diferente. O sea, un profesional de la salud que va a atender a una persona hispanohablante tiene que saber mucho más que solo las palabras. Sí, tiene que saber mucho más que las palabras, tiene que saber cómo hacer las preguntas, qué palabras interrogativas usar y también qué tiempos gramaticales usar. ¿Por qué, Carmen? ¿Qué palabras tiene que utilizar el médico que son distintas en inglés que en español? Por ejemplo, si las traducimos vienen siendo iguales, pero tienen que ser adecuadas. Por ejemplo, a dónde le duele. Uh-huh. En el momento que el doctor pregunta dónde le duele, él tiene que ser específico y decirle tóquese el lugar donde le duele, porque si no el paciente empieza a explicar dónde le duele y muchas veces el médico tiene un vocabulario que no es muy amplio y no entiende dónde le duele. Ok, entonces una buena estrategia decirle en lugar de que me explique, que me enseñe. Enséñeme, pero le toque el lugar donde le duele, enséñeme el lugar. Él no quiere que le expliquen dónde,
¿Y si es algo que no puede tocar? ¿Cómo qué? Como ¿Algo interno? algo interno. Normalmente sí toca el lugar. Siempre podemos tocar, por ejemplo, si es ¿qué será? Una pancreatitis. El paciente va a tocar el lugar donde le duele. Lo más cercano. Lo más cercano, y entonces ya el doctor se va a enfocar en el órgano interno. Ok. Y respecto de estas palabras, digamos, que comenta el vocabulario que se le tiene que enseñar al médico, ¿qué situaciones se encuentra el médico? Me imagino que hay muchos términos que son iguales, ¿no? O sea, debe de haber mucha ayuda en la terminología médica que al final tiene un origen griego, que será compartido, o latino, compartido entre el español y el inglés, ¿no? Sí, hay muchas palabras que son muy parecidas, pero por ejemplo, hay una palabra que es quiste, que muchas veces el médico que nunca ha tenido contacto con pacientes hispanos le dice, tengo un quiste. El quiste en inglés es totalmente distinto, es cyst. Entonces el médico no entiende qué es quiste. Estas palabras que muchas veces no se pueden traducir son las que hay que explicarle al doctor. ¿Por qué no se puede traducir? Sí, lo puede traducir. Si lo busca en el diccionario, sí existe. Pero en el momento que el paciente se lo dice, el doctor no entiende y no va a tener un diccionario para estar buscando. O no es lo mismo, a lo mejor hay otras palabras como tumor, otras palabras. Tumor es un poco diferente. Tumor es, no, el quiste es algo que tiene líquido adentro y el tumor no. El tumor es compacto. Okay. Entonces, sí hay que buscar la diferencia de quiste y tumor, porque el quiste lo podemos tener en la piel. Ok. Y cuando tratas este tipo de temas con tus estudiantes, Carmen, ¿cómo lo resuelven? ¿Lo buscan en el diccionario? ¿Tú les aportas la palabra más cercana? ¿O les das un glosario? A ver, todo esto corresponde a esto. ¿Cómo lo trabajan? Bueno, en el momento yo trato de aportarles la palabra más cercana. Y después ya les doy un vocabulario específico que ellos tienen que estudiar. Comentabas al inicio que por un lado tienes el vocabulario que utiliza el médico, digamos el vocabulario especializado, y por otro lado está el vocabulario que usa el paciente. Ajá, hay veces es distinto. Como por ejemplo el paciente muchas veces dice, doctor, estoy suelto. El doctor no va a entender suelto porque ni siquiera está en el diccionario. Pues sí, es un mexicanismo, sí, ¿no? Es un bueno, no sé si hay en otras partes de Latinoamérica. En México estar suelto se entiende que es tener un poco de diarrea. Exactamente. No una diarrea severa, pero un poco de diarrea. Entonces, si el paciente llega y le dice al doctor, estoy suelto, por mucho que lo busque en el diccionario, no va a encontrar la palabra adecuada. Claro, sí es el tipo de cosas que los profesores que enseñamos español tenemos que aportarle al médico que no lo va a encontrar en la gramática, en ninguna parte. Y también otra, por ejemplo, cuando van corriendo, dice, ay, me torcí el tobillo. Pues sí, es lo más normal. Me torcí, pero aquí no es torcí. Aquí en Estados Unidos no dicen me torcí. Yo tuve un sprain. Entonces, hay muchas palabras. Torcí es coloquial. Si decimos la palabra adecuada en medicina, decimos tuvo un esguince. Pero pocos pacientes dicen esguince. Sí, porque esguince ya es más bien el diagnóstico. Uno nada más llega y dice, a mí me pasó, me torcí el pie, pero y me torcí. No sé si tengo un esguince, si tengo un desgarre, si tengo una fractura. Nada más ellos sienten que se torcieron. Claro. Entonces son palabras con las que hay que trabajar con el médico. Claro, y ahora que estábamos comentando que esta posiblemente sea una expresión del español de México, ¿qué pasa cuando tenemos hispanohablantes de otros países? Porque me imagino que aquí en Chicago los profesionales de la salud, bueno, atienden principalmente mexicanos porque somos mayoría en esta ciudad, pero habrá también
hispanohablantes de otras regiones. ¿Te has encontrado con la necesidad de hablar sobre diferentes Sí, formas coloquiales? Hay muchas palabras coloquiales, no recuerdo ahorita cuáles son, especialmente en Perú, Colombia, tienen palabras coloquiales. Pero cuando alguno de los doctores o algo me dice que tienen un paciente de Colombia, tengo expresiones especiales para las personas de Colombia. Ok, o sea que es otro de los retos a los que se enfrenta el profesor de español médico, ¿no? La variación dialectal que puede haber y las expresiones coloquiales. Sí, porque muchas veces el paciente viene con expresiones coloquiales, no viene con expresiones médicas. Pues sí, los pacientes no somos, no tenemos estudios de medicina muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues Carmen, ha sido muy interesante esta primera parte. Hemos podido hablar sobre cómo abordar la enseñanza del español médico desde dos puntos de vista, el vocabulario que necesita saber, conocer el médico y el vocabulario que los pacientes de forma coloquial tienen y que el médico tiene que conocer también. Te propongo, Carmen, que hagamos una pausa y que en la segunda parte nos platiques también un poco, más allá de la lengua, cuáles son estos comportamientos culturales que también pueden ser distintos entre atender un paciente norteamericano o de habla inglesa y atender un paciente latinoamericano. ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música, Puedo decirte que soy un ángel para el amor. y mucho más. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos de regreso en Voces del Español 13, entrevistando a la maestra Carmen Martínez, quien es profesora de español médico en UNAM Chicago. En la primera parte del programa estuvimos comentando algunos de los retos a los que se enfrenta el profesor de español que tiene que tratar con médicos para explicarles diferentes cuestiones del vocabulario médico en español y el vocabulario coloquial de los pacientes hispanohablantes. Y le queremos pedir ahora a Carmen que nos comparta también cuáles son las diferencias culturales que debe de conocer un profesional de la salud para atender a un paciente hispanohablante. Sabemos bien que no es suficiente una traducción literal de las cosas. A veces necesitamos también la traducción cultural, ¿verdad, sí, Carmen? ¿Cuáles son estos comportamientos distintos entre un paciente de habla inglesa y un paciente hispanohablante? Bueno, tiene muchos comportamientos diferentes, pero algunos de ellos son, por ejemplo, entre las adolescentes. Entre las adolescentes, la paciente que es americana, esta paciente llega con el doctor, puede ir acompañada de la mamá, pero la mamá no entra a la consulta. Y la paciente de habla hispana, la mamá siempre quiere entrar a la consulta, porque ella se siente ofendida si el doctor le dice, no, no puede entrar, señora. Entonces, es posible que la señora o se enoje mucho o se vaya con su hija y no hay consulta. Porque están acostumbradas a que mientras son adolescentes, ellas tienen que estar enteradas de todo lo que le pasa a la hija. ¿Y qué le dices al médico? ¿Qué estrategias puede utilizar para enfrentar este tipo de situaciones? Bueno, el doctor tiene que admitir que pase la mamá a la consulta en la primera etapa, pero después poderle decir que le va a hacer un examen a la hija, que la enfermera va a estar ahí, pero que por privacidad que se requieren los hospitales, la señora no puede estar en el examen. Y ahí es cuando el médico le pregunta a la hija realmente si tiene algún problema, que no quiere que escuche la mamá, pero la enfermera va a estar ahí.
Ok, entonces sería una estrategia, digamos, como amablemente, ¿verdad? Exactamente. Invitar en un segundo momento al acompañante. ¿Es Sí. común esto de que los pacientes hispanohablantes quieran ir acompañados a las consultas médicas? Sí, normalmente todos los pacientes hispanohablantes van acompañados con algún familiar. Si ya es una persona grande, normalmente vamos acompañados con alguna hija o con un hijo. Porque es la costumbre, es la costumbre. Y aquí, mientras no hay problema grave, no hay una enfermedad terminal, no hay problema. Pero aquí en Estados Unidos, para decirle a un paciente que tiene una enfermedad terminal, se lo decimos, se lo dicen enfrente del familiar, es como violar su privacidad. Y al doctor no le gusta hacer eso porque no puede hacerlo. Pero ya el paciente tiene que dar el consentimiento de decirle, sí, doctor, puede hablar con mi familiar o puede hablar con la persona que está aquí y no hay ningún problema. O sea, tiene que ser explícito su consentimiento, porque de Sí. otra manera el doctor está obligado por los usos y costumbres médicos en este país a respetar La privacidad. Y solo decirle la información al paciente y no a los acompañantes. Exactamente, exactamente. Entonces ya cuando el paciente le permite hablar libremente, entonces ya el doctor le va a decir al acompañante lo que tiene su paciente. Y Carmen, otro tipo de comportamientos, aparte de este que es muy claro en general, que nos gusta, yo me incluyo, ir acompañados a alguna consulta médica para, pues sí, para sentir el cariño, siempre sentirnos apapachados por la familia, el apoyo de la familia. Y bueno, también he observado que algunos hispanohablantes, bueno, vamos a decir netamente en México, nos gusta mucho la medicina alternativa. ¿Eso cómo se ve aquí en Estados Unidos? Aquí también hay mucha medicina alternativa, pero la medicina alternativa la usan, pero en la misma forma que usan la medicina alópata. Por ejemplo, un paciente aquí en Estados Unidos, vamos a suponer que tiene algún problema, le gusta a veces usar medicina alternativa, pero a la misma vez ver al doctor, usar la medicina alópata, la usan más o menos a la par. En paralelo. Pero nosotros los que hablamos español y habla hispana, no la usamos en paralelo. Primero usamos la medicina alternativa cuando tenemos una enfermedad. O sea, lo que llamamos el remedio casero. Exactamente. O ir con un curandero. ¿A qué te refieres? Sí, el remedio casero, por ejemplo, una persona que tuvo una herida. Entonces, sabemos que la sábila es muy buena para las heridas, pero no para las infecciones. Y el problema con las personas es que dicen, tuve una herida, tengo inflamado, me voy a poner sábila. Y se ponen sábila. Si no hay infección, no hay problema, se compone perfectamente. Pero si hay infección, va a haber un problema, porque van a necesitar antibióticos. Entonces ellos van a ver al médico, ya que realmente la infección avanzó mucho. O sea, ahí la diferencia sería que el norteamericano tiende a, o sea, no por utilizar un remedio casero, deja de ir con el médico. No. Y nosotros sí, un poco nos esperamos. Exactamente. No, se me va a curar. Rápido voy a estar bien. Y no. Y el americano no, si el americano le gusta la medicina alternativa, usa la medicina alternativa, pero inmediatamente va al médico. Bueno, ¿y cómo hacen estos sistemas de salud en este país para enfrentar todas estas realidades del paciente latinoamericano? Bueno, aquí es donde tenemos que poner más esfuerzo para que el paciente latinoamericano entienda que la medicina alternativa es buena, mientras no hay una infección, no hay una causa grave. Por ejemplo, si como dicen precisamente, muchas personas van corriendo y se tuercen, se caen. Dicen, ay, me torcí el tobillo, me voy a poner sábila para que se me baje la inflamación. Es perfecto. Si no hay nada grave, si no hay un hueso roto, si no hay un ligamento que se haya roto,
está bien, les va a bajar la inflamación, pero si hay un hueso roto o un ligamento roto, un desgarre del ligamento, ya cuando llegan al médico la enfermedad ya avanzó y entonces ya va a ser más complicada la curación. Entonces tiene que haber toda una labor, digamos, de concientización hacia las poblaciones hispanohablantes. Me imagino que en español algunas estrategias para acercarse a estas poblaciones y alertarlas de estas prácticas, ¿no? Sí, que es muy buena la medicina alternativa, pero hasta cierto punto. Muy bien. Carmen, ¿y alguna, digamos, anécdota o cuestión graciosa que nos quisieras comentar de tus muchos años de experiencia con el español médico? Con el español médico sí hay varias anécdotas que, por ejemplo, el doctor hay veces que no comprende. Una de las cosas es cuando tenemos la menstruación, que en una ocasión me tocó escuchar que vino la paciente y yo estaba traduciendo, porque yo era intérprete médica también. Era intérprete médica y llegó la paciente y le dijo, doctor, tengo mi regla. Y el doctor se la quedó viendo y dice, oh, está bien. Pero no le entendía que era la regla. Y yo ya le expliqué, cuando somos intérpretes no podemos decir otra palabra, sino tenemos que decirlo exacto. Ella dijo, tengo mi regla. Yo le dije al doctor, I have my rule. Y la traducción literal. El doctor se me quedó viendo y me dice, ¿eso qué? Le digo, sí. Y ya después, ya le expliqué al doctor que era regla. Y el doctor se empezó a reír. Me dice, yo no entendía por qué tenías regla. Ajá, esa es otra de las anécdotas. Y sí, como hay muchas palabras además que sí se parecen del español y del inglés, digo, es una fortuna para los que seamos español, doctor, doctor, no sé, medicina, medicine, ¿no? Pero habrá otras palabras que sí son iguales, pero que no significan lo mismo y que pueden generar malos entendidos, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las palabras médicas es injure, que quiere decir tengo una herida. Entonces, pero esto, si lo buscamos en el diccionario, es injuria. Injury se parece a injuria. Injury se parece a injuria. Y está en el diccionario. Y dice precisamente injuria. Y es una forma de ofender a las personas. Sí, claro. Cuando decimos, es una injuria. Sí, bueno, me imagino que en el diccionario vendrán varias acepciones. Sí. Una de ellas es injuria y la otra es support. En inglés es apoyar a la persona. En español es tolerar. Soportar, ¿no? ¿Qué es decir? La palabra soportar. Soportar es tolerar. Pero support es apoyar en inglés. Sí, entonces el médico no se puede confiar en que las palabras que se parecen las puede utilizar porque puede generar allí un malentendido. Un malentendido, exactamente. Y un malestar finalmente en la consulta. Sí, porque nada más imagínense que el doctor le diga, oh, te soporto. Yo te soporto, no te preocupes. No te soporto, habla, te soporto. Entonces el paciente va a decir, bueno, no le caigo bien, no me tolera, pero no le caigo bien al doctor. Muy bien. Carmen, pues te agradezco muchísimo, es muy interesante todo lo que rodea a la profesión del profesor de español y más cuando se trata de un ámbito tan específico como es en este caso el de la salud. Quiero aprovechar para hacer un comercial, ¿verdad? Y comentar que la UNAM Chicago por muchos años, con la ayuda de Carmen y de otras profesoras, ha impartido español médico en colaboración con diferentes universidades, como Northwestern University, como Loyola en el caso del español para trabajo social, etcétera. Entonces, es un área en la que nos hemos desarrollado mucho en la UNAM Chicago y actualmente nos encontramos en un proceso de construcción de un programa de español médico en línea para poder ofrecer a aquellos estudiantes profesionales de la salud que quieren empezar a aprender español desde cero, que no conocen
ninguna palabra todavía en español, y nosotros los queremos introducir al mundo del español en el nivel básico, ya con la especialidad médica. Entonces, estamos muy entusiasmados con esta iniciativa que comenzó este año y que esperamos para fines de año completar con nuestro primer programa de español médico en línea, con el que afortunadamente contamos con el apoyo de maestras como Carmen, que tienen tanta experiencia en esta área. Y bueno, pues simplemente comentarles para que nos ayuden a difundir de antemano que a partir del 2020 estaremos ofreciendo español médico en línea, además con una tutoría, por supuesto, personalizada por videoconferencia con el tutor. Entonces, bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos de este programa de español médico. Muchas gracias, Carmen, por esta entrevista. Y nada más te quería comentar que yo creo que estamos haciendo la diferencia. Estoy segura que sí, porque además digo, existe una oferta de español médico, pero aquí en la UNAM tenemos... ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la diferencia, Carmen? Estamos haciendo la diferencia entre el enlace médico y enlace de los pacientes, que es una diferencia muy beneficiosa, sobre todo para nuestro pueblo. Claro, porque conocemos de primera mano los comportamientos de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos latinoamericanos, con los que compartimos una herencia cultural y lingüística muy amplia. Y estoy de acuerdo contigo, Carmen, creo que la UNAM allí puede marcar la diferencia. La diferencia, claro que sí, yo me siento muy orgullosa de estar colaborando con ustedes. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias a todos ustedes por escucharnos, como siempre los invitamos a enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de las páginas de Facebook de Spanish Public Radio, de UNAM Chicago y nuestras respectivas páginas web también. Soy Erika Erdely y los espero en el próximo programa de Voces del Español.